Santo es Dios, como ya sabéis, es una parte de la Trinidad. Es Dios y sin embargo lo tenemos un poco arrinconado o descuidado. Se habla mucho del Padre, se habla mucho de Cristo y se habla poco del Espíritu Santo. El hecho es que el Espíritu Santo para nosotros hoy en día, como vamos a ver en bastantes versículos que vamos a ver en la Biblia, es el centro, por así decirlo, el centro del plan de Dios, el centro del plan de Dios, el centro del propósito de Dios, tanto ahora como en el futuro nuestro, porque para Dios está establecido ya, es Cristo Jesús y su iglesia, su esposa, ¿okay? Todo lo que está pasando, todo lo que Cristo Jesús hizo, todo lo que... y estudiaremos esto en más detalle pronto, pero todo lo que Cristo Jesús hizo, todo el plan de Dios desde antes de la creación del mundo, en preparar al Cordero, y todo lo demás es, como dice Efesios capítulo 1 versículo 10, está enfocado en restaurarlo todo, devolver todo lo que se ha perdido en Cristo. Pero el medio que Dios usa, que Dios está usando para que todo eso acontezca, y el medio que Dios siempre ha usado para que todo lo que es el propósito y las promesas de Dios se cumplan, es a través del Espíritu Santo. Y es por eso que es importante que estudiemos el Espíritu Santo y en nuestras vidas. Así que vamos a empezar con una introducción. Okay, no sé hasta dónde vamos a llegar esta noche, pero quiero que quede claro, que toméis notas, que lo meditéis, porque para mí es de suma importancia que conozcamos al Espíritu Santo. O sea que, vamos a ver, hemos hablado, ahora estamos hablando del nuevo nacimiento, pero la salvación en sí, lo que es la salvación, lo que es la redención, me refiero al nacer de nuevo, al ser perdonados de nuestros pecados, al nacer de nuevo, a convertirnos en una nueva criatura en Cristo. Todo esto es lo que la Biblia llama la salvación completa, la salvación plena. Sin embargo, el nuevo nacimiento por sí solo no es la salvación completa, plena. No sé si me estoy explicando bien. Hay muchas cosas envueltas en la salvación. Están los temas como la justificación, el ser hecho justos ante Dios, el nacer de nuevo, el recibir la naturaleza de Dios, el ser lleno del Espíritu Santo, el ser el templo de Dios, el ser la manifestación de Cristo aquí en la tierra, el ser los representantes, muchos aspectos que están incluidos en la salvación. Ahora, lo que pasa a través de los años, que hemos limitado la salvación simplemente a nacer de nuevo y algún día, cuando venga Cristo, irnos al cielo con Él. Sin embargo, vuelvo a repetir, eso no es la salvación completa, hay mucho más. Por ejemplo, el primer paso para recibir la promesa del Espíritu Santo es nacer de nuevo. Como hemos visto en otras ocasiones, el nuevo nacimiento es la entrada o la puerta a todo lo que es la redención y la salvación completa. Vamos a ver algunos versículos, bastantes esta noche. En Gálatas 3:13, vamos a ver el primero. En Gálatas 3:13 y 14, dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está en la ley, precisamente en Deuteronomio podéis encontrar esto. En Levítico, Deuteronomio, escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. ¿Con qué propósito? O sea, que aquí empezamos a ver con qué propósito murió Cristo Jesús. ¿Con qué propósito nos redimió de la maldición de la ley? La maldición de la ley incluye cosas, podéis verlo en Deuteronomio 28, en Levítico. Incluye cosas como la muerte, la pobreza, la enfermedad, todo lo que viene sobre el ser humano cuando no es capaz de cumplir la ley. ¿Okay? Hay una lista muy larga en Deuteronomio 28, y no vamos a verlo hoy porque lo hemos visto en otras ocasiones.
de toda esa maldición que viene o venía sobre la persona cuando no era capaz o no cumplía la ley al pie de la letra. Cristo Jesús murió, nos ha redimido. ¿Con qué propósito? Con un propósito. El versículo 14, a fin de que, o con el propósito de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, que somos tú y yo. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La bendición de Abraham la encontramos en Génesis 15 en adelante. Haré una gran nación de ti, te bendeciré para que seas una bendición a los demás, te prosperaré para que el evangelio sea proclamado, le dice Abraham, te bendeciré para que bendigas a los demás. Dios nos ha dado vida en abundancia, vida sobreabundante para que seamos bendecidos nosotros y para que tengamos para bendecir a otros, a los demás. Y muchas otras bendiciones que Dios le dio a Abraham sobre su descendencia. O sea que Cristo Jesús nos ha librado de la maldición de la ley con el propósito de que nosotros podamos ahora recibir las bendiciones que Dios le dio a Abraham, y termina diciendo para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe, del Espíritu mediante la fe. O sea que nacemos de nuevo y somos redimidos para poder recibir la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo primero. O sea que vemos que es una promesa del Padre, y Cristo Jesús nos ha hecho libres y nos ha redimido para poder recibir el Espíritu Santo. Recordad que no he querido empezar desde lo más básico porque creo que está claro, ya llevamos bastantes años en el cristianismo, pero yo creo que nadie tiene dudas de que el Espíritu Santo es Dios. Es igual que el Padre, igual que el Hijo, comparten la deidad, comparten, no hay tal cosa como un rango superior al otro. El Padre, Cristo Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando prometió al Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya, porque os enviaré otro consolador, y esa palabra otro quiere decir otro exactamente igual que yo, con la misma naturaleza que yo, la misma mente, el mismo propósito, la misma naturaleza, las mismas características. ¿Okay? O sea que vemos la igualdad entre los tres. La única diferencia que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es la de rango, los tres son Dios, iguales, coexistentes. La única diferencia es una diferencia adoptada voluntariamente por ellos para poder cumplir el propósito divino de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, el Hijo por voluntad propia se sometió al Padre para que la voluntad del Padre se cumpliese a través del Hijo, que es redimir a la humanidad. Mientras estuvo aquí en la tierra, el Hijo se sometió al señorío del Espíritu Santo y no hizo nada de lo que él hizo aquí en la tierra como hombre, lo hizo sin el Espíritu Santo y sin la influencia del Espíritu Santo en su vida. O sea que vemos esa sumisión, sujeción voluntaria a un orden voluntario, ¿okay? Pero no tiene nada que ver con rango. Entonces, ¿por qué estoy diciendo yo esto? Es la introducción, porque el Espíritu Santo es tanto Dios como el Hijo como el Padre, y necesitamos tener comunión con el Espíritu. El apóstol Pablo termina algunas de sus epístolas precisamente animando a la gente, a los creyentes a no descuidar la comunión con el Espíritu Santo, la paz de Dios, la paz de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo quiere decir tener comunión con Él, tener relación con Él, depender de Él, someternos a Él, contar con Él, vivir en dependencia a Él. ¿Okay? Lo que sí tiene que quedar claro es que la oración, hemos estado estudiando la oración, hay una fórmula, si queréis decirlo así, aunque no es la mejor palabra, no me gusta esa palabra, pero un método que Dios estableció, Jesús estableció, y Jesús mismo lo anunció y dijo: de ahora en adelante ya no me pediréis nada a mí, aquí en persona, cara a cara, sino que le pediréis al Padre en mi nombre, y el Padre os lo dará.
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo dará. O sea que en cuanto a la oración, hay un orden específico que es pedirle al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo lo lleva a cabo y lo hace realidad. En otras palabras, no oramos al Espíritu Santo en el sentido que en el sentido que le damos a la oración, de pedir cosas, ¿okay? El Espíritu Santo, pero sí tenemos comunión con Él y podemos tener comunión con Él, hablar con Él, reconocerlo en todos nuestros caminos, reconocerlo todos los días cuando nos levantamos por la mañana, sujetarnos o someternos a su señorío. Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿Qué quieres hacer hoy a través de mí? ¿Cómo quieres glorificar a Cristo este día? ¿Cómo quieres usarme? Someternos a Él. Si hay alguien a quien quieras hablar, decirle algo. Si hay alguien a quien quieras ministrar, si hay alguien que quieras tocar con tu amor, Señor, aquí estoy. Soy tu boca, soy tus pies, soy tus manos, ¿ok? Es una comunión, es un sujetarse, es un depender del Espíritu Santo. Entonces, teniendo eso claro, seguimos. ¿Qué funciones, qué características del Espíritu Santo, qué funciones? Como creyentes tenemos que nacer de nuevo para poder recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero si no es por el Espíritu Santo, no podemos nacer de nuevo. Y eso lo podemos ver en Juan 3, del 5 al 8. Entonces, vemos en la palabra de Dios en Juan 3, del 5 al 8, que nos dice: Jesús respondió, en verdad, cuando la Biblia usa en verdad dos veces, la Reina Valera creo que dice de cierto, es porque es importante lo que va a decir, ¿ok? Es una forma, es un estilo de hablar y de comunicarse que viene de la cultura judía, y lo que significa, ¿por qué lo repite dos veces? Porque lo que voy a decir a continuación es importante y tenéis que poner atención. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del hombre por el esfuerzo humano, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, igual que el viento. En otras palabras, ¿qué significa este versículo? No quiere decir que seas un fantasma invisible. Quiere decir que igual que el viento, la persona que ha nacido del Espíritu, la persona que es guiada por el Espíritu y ha nacido del Espíritu Santo, es como el viento, que no sabes de dónde viene, no sabes dónde va, pero oyes el sonido y ves el resultado. Y eso es importante, ves el resultado de haber nacido del Espíritu, porque cuando naces del Espíritu hay vida en ti que no había antes. Hay el Espíritu de Dios en ti que no estaba antes. Está la vida de Cristo en ti, del Espíritu de Dios en ti que no estaba antes. Entonces no sabes de dónde viene, no sabes dónde va, no sabes por qué actúa en amor cuando debería actuar en venganza, como el carnal, el natural, el que es nacido de la carne. No sabes por qué piensa como piensa, no sabes por qué tiene paz en su corazón en medio de la turbulencia, en medio de la persecución, en medio de los momentos de crisis o momentos de lucha. Pero ves el resultado, igual que el viento, ves el sonido, el movimiento y el resultado, ¿okay? Pero lo importante aquí es nacer del Espíritu, porque es importante en relación al nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento tiene que producirlo el Espíritu. Nacemos de agua, que normalmente cuando habla de agua en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere a la palabra. Padre, te doy gracias porque tú los has lavado, los has santificado en tu verdad. Tu palabra es la verdad, el agua del Espíritu, el agua de la palabra y del Espíritu. La palabra sin el Espíritu, como vamos a ver también en este estudio, no transforma a nadie. ¿Y qué es lo que produce? Cuando predicamos la palabra
tiene que haber un nacimiento que se produce por el Espíritu. Y es precisamente por esto que yo estoy en contra y no me gustan las fórmulas que el hombre se ha inventado. Con buena intención, no malentenderme, con buena intención para aligerar las campañas de evangelismo, para hacer las cosas más fáciles, etc. Se han inventado fórmulas. Por ejemplo, repite esta oración detrás de mí. Si no sabes dónde vas a pasar la eternidad, pasa adelante y acepta, pídele a Cristo Jesús que venga a vivir, a morar en tu vida. Cosas que no están en la Biblia, cosas que lo que producen es un cambio en la carne, un nacido de la carne. ¿Por qué? Porque ha aceptado a Cristo por miedo al infierno, por miedo a la muerte, por no saber dónde va a pasar la eternidad, por un montón de cosas, porque muchas veces los predicadores le han prometido bendición. Si tú aceptas a Cristo y te haces cristiano, vas a ser bendecido, todo te va a ir bien. Cosas que no son bíblicas y aceptan, y eso es nacer en la carne, ¿me entendéis? Y el que ha nacido en la carne, entonces lo que pasa es que no entiende las cosas del Espíritu. Cuando viene la tentación, como dice la palabra del sembrador, el Satanás les roba la palabra, les roba el gozo de la salvación, vienen los problemas, viene la tribulación y rápidamente caen. Mientras que es nacido el Espíritu, es un proceso donde el Espíritu Santo nos hace ver nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace ver quiénes somos, que es el primer paso del nuevo nacimiento, ver y reconocer quiénes somos y cómo somos. Y una vez que hemos visto cómo somos y quiénes somos, el Espíritu Santo nos revela la justicia de Dios. Cristo murió por ti. Él te convence de pecado, te revela su justicia, la justicia de Dios. Y vamos viendo que es un proceso más bien que una decisión. Nos enseña quiénes somos pecadores, no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, no podemos acercarnos a Dios aunque edifiquemos una torre que llega hasta el cielo, no podemos acercarnos a Dios a través de nuestra religión y de nuestros rituales. Entonces nos presenta a Cristo. Cristo Jesús murió por ti, Cristo Jesús dio su vida, Cristo Jesús te ama. No solamente dio su vida por ti, sino que se identifica contigo. Todo lo que tú no eras capaz de hacer en tu fuerza, Cristo Jesús lo hizo por ti para que tú puedas presentarte ante Dios el Padre justificado, y nos lleva al nuevo nacimiento. Entendéis que es más bien un proceso que una decisión, ¿ok? Nacer de nuevo, igual que el nacimiento natural, es un proceso. No sé las mujeres que están conectadas si se entienden, se identifican con esto. No tomasteis una decisión, las que habéis tenido hijos. ¿Verdad que no tomasteis una decisión? Tu marido no te dijo, vamos a tener un bebé, y tú dices, sí, amén, vale, venga, lo acepto por fe. Y al otro día nace. Es un proceso. Tenemos que preparar una cena romántica primero, con una vela. Después tenemos que achucharnos y después viene la cigüeña. Trae el niño, tenemos que ir al hospital, pasar por dolores, etcétera, etcétera. Y después de 9 meses tenemos el nacimiento de una nueva vida, una nueva criatura. Es lo mismo en el Espíritu, ¿okay? Y esto lo produce el Espíritu Santo. Lo produce el Espíritu Santo. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando le hablamos a la gente de Cristo, qué es lo que decimos y qué es lo que estamos presentando, que no ofrecerle algo que no es, no engañar. Okay. Bien. Entonces, una vez que hemos nacido de nuevo, nos dice Romanos 8:16, otra función del Espíritu Santo. Y todo esto lo estamos viendo para que entendáis qué está haciendo aquí en la tierra el Espíritu Santo, quién es y cómo obra. Romanos 8:16. El Espíritu Santo nos da testimonio. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo, el Espíritu está en mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
O sea que, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Okay? El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo está en ti, dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y esto es importante, porque como dice más adelante el apóstol Pablo, si no tenéis el Espíritu de Dios, no sois hijos de Dios. Y no está hablando del bautismo en ese caso, está hablando de ese testimonio. Aunque nos equivoquemos, aunque le fallemos a veces a Dios, aunque nos equivoquemos, le fallemos o incluso pequemos, acordarse que el nuevo nacimiento nos da la capacidad, la gracia de Dios para no pecar, pero a veces lo hacemos porque está esa lucha en nosotros, porque no siempre nos sometemos, porque X razones. Pero en todos esos casos el Espíritu Santo en nosotros nos sigue dando testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Okay? Voy a decir las cosas claras porque estamos en tiempos difíciles, peligrosos. Algunos dicen que estamos en los tiempos finales. Bien. Y tenemos que tener las cosas claras. Que si tú, por ejemplo, le fallas a Dios. Que si tú, por ejemplo, cometes un pecado, como creyente, entre comillas, que si tú, por ejemplo, haces algo que sabes que está mal, y no tienes ese testimonio de que sigues siendo hijo de Dios, aunque le hayas fallado, necesitas tener un encuentro con Cristo. Amén. Así de claro. El Espíritu Santo siempre, aunque te falles, lo primero que hace un hijo cuando se porta mal, lo primero que hace mi nieto cuando se porta mal y sabe que me enfado con él, lo primero que hace un hijo cuando hace algo que está mal, si tiene claro de que es hijo y tiene claro de que es amado, es correr a sus padres, no esconderse y huir de ellos. ¿Ok? Entonces, esa es la señal esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Hay otro versículo en Hebreos que causa problemas en relación con esto, que me viene ahora a la mente. Lo voy a mencionar, que es en Hebreos, que nos da a muchos creyentes se asustan cuando leen esto, se espantan, se asustan, se preocupan y se preguntan, ¿habré hecho yo esto? Que es el famoso versículo donde habla del pecado imperdonable. ¿Os acordáis de eso? Que si alguno peca contra Jesús, o habla mal de Jesús, le será perdonado, del Hijo se le será perdonado. Pero si alguien no dice ofende, pero peca contra el Espíritu Santo, si alguno reniega contra el Espíritu Santo, rechaza al Espíritu Santo, peca contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ahora, si tú crees, como muchos creyentes tienen miedo de esto, muchos creyentes tienen miedo porque creen, yo lo habré hecho, yo no sé si lo he hecho o no, y le preguntan al pastor, me he cometido tal. Si en tu corazón siga viendo amor por Cristo Jesús, si en tu corazón, aunque creas que has cometido este pecado, que es muy difícil, sigas amando a Cristo, siga habiendo un deseo de acercarte a Cristo, siga habiendo un deseo de no haberlo cometido porque quieres más, lo amas. No sé si me entendéis a dónde quiero llegar. Si están este tipo de pensamientos y sentimientos en tu corazón es porque no lo has cometido. Acordarse lo que hemos visto en los primeros 3 versículos. El Espíritu Santo te lleva al nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que te da testimonio de que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que te acerca a Dios. O sea que si tú pecas contra el Espíritu Santo totalmente se aleja de ti y no va a estar poniendo estos pensamientos de que le he fallado a Dios, me amará Dios o no me amará, tal, ¿me entendéis o no? Porque esa es la convicción del Espíritu Santo dándote testimonio en tu corazón, en tu espíritu, de que sigues siendo hijo de Dios.
¿Ok? ¿Está claro? Entonces tenemos esta realidad que es importante reconocerla en nuestra vida. Podemos conocer al Espíritu Santo más y más a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca del Espíritu Santo, incluso en el Nuevo Testamento, incluso en lo que llamamos el Antiguo Testamento, y incluso en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Nos habla del Espíritu Santo, nos habla del Espíritu Santo desde el Génesis en adelante, cómo Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. El hablar en lenguas incluso está mencionado a través del Espíritu Santo, está mencionado en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo más adelante en este estudio, y muchos otros conceptos. O sea que vemos que si quieres conocerlo, igual que Cristo Jesús, quieres conocerlo, métete en la palabra, que tiene mucho que hacer. Además, de la misma forma que la palabra, Dios, la palabra y el Espíritu son un solo Dios, la palabra es Cristo, la palabra nos revela a Cristo, el Espíritu Santo se revela en la palabra, el Espíritu Santo a través de la palabra